aquí estamos en el Tribunal Económico. Está Sí. Ernesto Jiménez, nuestro hermano y amigo. Ernesto, antes de que tú Dionisio, empieces. te veo como ¿verdad? agarrando ese periódico. Sí, ¿Qué lo pasa? que pasa es que Y me como llama, jubiloso. no, es que me llama Era una buena poderosamente la noticia, atención, ¿verdad? te lo comenté ahorita, que me llama poderosamente la atención de que el gobierno anuncia un crecimiento de más de un 5%. 5.1. Sí, sin embargo, el periódico dice que retraso en pago de nómina del gobierno. O sea que no. Eso suele suceder y más es un tema administrativo del presupuesto a inicios de año. Nosotros recomendábamos, y quizá ustedes lo recuerden, en un tribunal financiero que grabamos para programas especiales en Navidad, que seamos cautelosos, sobre todo los que trabajan en el gobierno central, porque usualmente en enero se retrasa el pago, que debió haber sido en algunas instituciones el 25, algunas instancias del gobierno central, y en otras el 20. Muchas del 20 ya pagaron, pero muchas del 25 aún no han pagado. Entonces ahí está ese retraso que lamentablemente es común en República Dominicana. Le agradecemos siempre a estos amigos del Tribunal de la Tarde, Dionisio, Julio Ernesto, y a todos ustedes por estar con nosotros en otra entrega de este Tribunal Económico y Financiero. Iniciamos el año con 2 entregas de este Tribunal Económico y Financiero dando tips o recomendaciones en español, recomendaciones sobre finanzas a inicios de año. 2 programas consecutivos se lo dedicamos a eso. Y queremos en este tercer programa de enero, tercer tribunal, recordemos que son todos los martes que tenemos la oportunidad de estar acá, darles una panorama, una perspectiva económica global de este 2020, que es un año electoral, elecciones en febrero y en mayo, municipales en febrero, congresuales y presidenciales en mayo, y que tiene a muchos dominicanos y dominicanas con una sensación de incertidumbre que puede trasladarse también a su economía particular y por supuesto a la economía nacional. El Banco Central de la República Dominicana justamente esta mañana en una rueda de prensa anuncia que la economía cerró el año pasado, 2019, con un crecimiento de 5.1% del Producto Bruto Interno. Siempre es positivo que la economía crezca porque si el pastel es más grande, lógicamente hay más pastel para todos repartirlos. Este crecimiento tiene a la vez un componente muy importante, que es que la inflación estuvo controlada en un 3.6%. No supera el rango meta del Banco Central, que es de un 4% más o menos un 1%, lo que establece que tenemos un parámetro entre 3% y 5% de inflación que es saludable. Si está en 3.6, quiere decir que está dentro de las previsiones del Banco Central. Y para todos es sabido que un alto nivel de inflación es nocivo para las finanzas personales y para la economía en sentido general. Por lo tanto, esta inflación controlada es una buena noticia. ¿Cuál fue la noticia negativa del balance del 2019? La caída del turismo. El turismo cayó en un 1.2% del PIB. Y esto es muy importante porque arrastra a muchos otros sectores. El turismo representa al día de hoy cerca del 20% de la producción nacional, un 18, un 19%. Y necesitamos que esta industria, la principal de la República Dominicana, llamada la industria sin chimenea por los economistas, necesitamos que siga creciendo porque si le va bien al turismo, le va bien a la economía en sentido general. Ese fue el 2019. ¿Qué esperar en el 2020? La economía, acorde a las proyecciones tanto del Banco Central como del Fondo Monetario Internacional, seguirá creciendo en este año. Se estima que creceremos entre un 5 y un 5.5%. Esto es muy positivo porque quiere decir que los factores internos que explican el crecimiento económico dominicano, como el crecimiento del empleo, como la demanda interna que es vigorosa, el aumento de las exportaciones, que el año pasado aumentaron cerca de un 8%, el aumento de las importaciones, que también es un reflejo de que aumenta la capacidad del consumo de los dominicanos, estos factores seguirán creciendo. Y a nivel externo, hay ciertas señales de preocupación en torno a los precios del petróleo, los conflictos en Oriente Medio, la desaceleración de las economías de la zona euro y de los Estados Unidos de América, unido también a la desaceleración de la economía china, que pudieran dibujar un panorama adverso al crecimiento y la estabilidad económica de la República Dominicana. Sin embargo, las estimaciones nos indican que tendremos la capacidad de transitar por esas aguas turbulentas a nivel internacional. ¿Cuál es el punto interno que debe llamar a preocupación? El gasto del gobierno. Los años electorales tienen una tendencia de ser años en que el gobierno gasta más de lo debido. No fue así en el 2016 y hay que hacer esta justa aseveración, pero recordemos que en el 2016 la condición política estaba demasiado definida. Todos sabíamos quién iba a ganar en mayo del 2016. El presidente Medina tenía
unas tasas de popularidad que superaban el 70%. Tenía una intención de voto que todas las encuestas daban por encima del 55 y del 58%. El PRD se acababa de dividir, se dividió en el 2015 y en el 2016 iba con sus posibilidades menguadas, además de que el presidente Medina desde el 2012 hasta el 2015 prácticamente no tuvo oposición. Es quizá la luna de miel más larga a nivel político de ningún presidente en la historia moderna republicana. Entonces, el escenario político, al ser tan claro, despejaba el escenario económico y no hubo un gasto excesivo del gobierno. Pero no ha sido así en el 2020. Hay mucha incertidumbre política. Recién salió una encuesta que fue muy adversa para el gobierno y se tiene el temor desde los sectores productivos y desde inversionistas, inclusive a nivel internacional, de que el gobierno haga un esfuerzo mayor a nivel fiscal, utilizando dinero del pueblo para favorecer a sus candidatos y que desequilibre las finanzas públicas de esta manera en el 2020. Ese temor genera inquietud y a su vez genera incertidumbre. Y esa incertidumbre es el único elemento que en este momento uno vislumbra pudiera desestabilizar un panorama que de lo contrario sería todo de buenas noticias y de muchas luces. El turismo se va a recuperar este año, es lo que las proyecciones indican. El crecimiento de la construcción, el crecimiento del sector financiero continuará vigoroso, es lo que las proyecciones indican, pero con el tema de la inversión es donde está la mayor cantidad de incertidumbre y dudas en este momento, debido a que está vinculado al gasto que el gobierno pudiera hacer, generando mayor déficit fiscal y aumentando el nivel de deuda pública que ya supera el 52% del Producto Bruto Interno. Es común escuchar que todos los años electorales son buenos porque se dinamiza la economía. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, sectores productivos, incluso posibles inversiones, siempre se recogen y más con un panorama que todavía no está definido. Es decir, ¿qué puede hacerle en ese sentido daño más a una economía? Es decir, tomando en cuenta esos elementos de que hay gente que se recoge, sobre todo sectores productivos, y dicen yo no puedo invertir sin saber lo que va a pasar primero. Claro, se dinamizan ciertos sectores, no necesariamente la economía en sentido general, porque hay una inversión incluso del sector privado para las actividades políticas que mueve ciertos sectores productivos, como por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la impresión de boletas electorales. Eso ya de por sí, con dinero del Estado, beneficia a un grupo productivo. Pero cuando hablamos de los candidatos, en ese caso, todo un grupo, todo un conglomerado y ese grupo empresarial que tiene empleados y tiene un efecto multiplicador que muchas veces la gente olvida. Pero ese es un ejemplo muy sencillo, pero ponemos otro ejemplo. Los candidatos imprimen t-shirts. Los candidatos imprimen vallas. Los candidatos ahora contratan community managers y jóvenes especialistas en informática para ayudarles con sus anuncios y publicidad a nivel digital. El mismo sector de los medios de comunicación. Los medios de comunicación. O sea, hay sectores que se ven favorecidos. Los candidatos hacen cenas con empresarios que del capital privado aportan para que estos, con estos recursos, puedan luego gastar en este tipo de rubros. Hasta el jengibre y el pan se venden. Pero resulta que los candidatos también compran canastas de básicas de alimentos, los regalan, algunos regalan hasta ataúdes, algunos regalan madera. Fíjense cómo es transversal prácticamente a todos los sectores de la economía la campaña electoral. Por eso se habla de que dinamiza los sectores productivos a nivel nacional. El peligro siempre está en la institucionalidad débil de nuestro país y en el papel que pueda tener el gobierno. Por eso muy bien Julio Ernesto habla de que en periodos electorales los inversionistas muchas veces contraen cualquier potencial inversión que pudieran hacer. Por ejemplo, el año pasado la inversión extranjera directa alcanzó los 3.000 millones de dólares. Este año se está estimando que la inversión extranjera directa pudiera rondar entre 2.600 a 2.800 millones de dólares. Le estamos estimando a la baja justamente por ese factor de incertidumbre. Si se despeja este factor de incertidumbre, si más adelante hay una imagen más clara, si pasan, por ejemplo, las elecciones municipales y vemos que no hubo un dispendio excesivo de recursos, si llegamos a cerca de marzo, de abril, y la sociedad siente que se ha utilizado los dineros del pueblo dominicano de manera prudente, esto pudiera ser una señal positiva hacia los sectores productivos y a su vez también pudiera motorizar más inversiones, tanto internas como externas, que despejen un poquito todas estas dudas. Pero al día de hoy, estamos hablando de finales de enero del año 2020,
hay mucha incertidumbre a nivel político y lamentablemente esto está contagiando también el sector productivo nacional e inclusive a nivel económico. Inversionistas internacionales están siendo muy cautos en torno a su nivel de inversión en República Dominicana a inicios de este año. Y otro vacío también que siempre se percibe ya en una etapa postelectoral. Prácticamente todo se va al suelo, si no hay nada. Eso Sí, pasa por lo menos una especie de meses ahí que no se sabe, una transición limpio. Sí, porque hay como una especie de borrachera, de muchos gastos, de muchos recursos, sobre todo los meses más cercanos a mayo, pero luego de mayo, o si hubiese una segunda vuelta en junio, luego de todo este periodo de borrachera viene la resaca. Así es. Y a veces es muy dura. Gracias a Ernesto Jiménez, gracias por orientarnos en términos económicos. Bueno, antes de irnos, Julio, ayer prometí que le iba a traer imágenes de las condiciones en las que se encuentra en este momento una de las principales carreteras de una de las zonas más productivas de San José de Ocoa, que es la zona del Pinar, la zona de los Tramojos, la Ciénaga, los Corozos, los Palmaritos, Sabana Bajo, esas comunidades están pasando las 1001 con esta carretera que ha sido prometida ya en varias ocasiones por el gobierno del presidente Danilo Medina y lamentablemente se va a ir del gobierno y no le va a resolver este problema a esta comunidad que, es un camino repito, y y ahí está buena, para las condiciones en que está en otros puntos críticos de esa zona. Y esta es una zona altamente productiva en términos agrícolas. De aquí se sacan productos diariamente, camiones y camiones cargados de ajíes, cebolla, papa, ajo, todos los productos agrícolas que se consumen a nivel nacional y que se exportan, se extraen de esa comunidad y de Rancho Arriba la mayor cantidad de esos productos. Lamentablemente están en esa situación, estos productores están alarmados, están prácticamente imposibilitados de sacar sus productos como se requiere, y eso encarece también los costos. Bueno, qué lástima. Bueno, ya hemos llegado al final de esta entrega de hoy del Tribunal de la Tarde, siempre el compromiso de mañana, siempre de 5 a 7 por Telefuturo Canal 23. Buenas noches.